Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias por tener la oportunidad de estar aquí con estos tres participantes que ahora les voy a presentar y de poder abordar y charlar sobre un sector que, como ustedes ya saben, es un sector estratégico de nuestra economía. Primero voy a presentarles a las personas que me acompañan. A mi derecha tengo a Amancio López. Bueno, ¿quién no conoce a Amancio López? Pero vamos a hacer un poquito de biografía. Cursó estudios empresariales, es presidente del Grupo TUSA, compañía a la que ha dedicado toda su carrera profesional y que dirige desde su fundación en 1977. Además, entre otros cargos asesores, es miembro del Consejo Asesor de AENA, presidente del Consejo Social de la Universidad Rey Juan Carlos, vicepresidente de Exceltur, copresidente de la Comisión de Turismo de la Cámara Americana de Comercio, vicepresidente de la Comisión Permanente del Consejo de Turismo COE, integrante del Consejo Asesor de Tour España, miembro del Consejo Consultivo de la Patronal Catalana de Foment del Treball. Además, trabaja y además desarrolla su actividad comercial en más de 100 países. Bienvenido, Amancio. Javier Fernández Andrino. Siempre ha trabajado en la industria del turismo de lujo, en compañías como Ritz-Carlton o Meliá. En la actualidad es director de Marketing Internacional y Turismo en el Corte Inglés, donde lidera un ambicioso proyecto dentro de la industria del retail, cuyo objetivo es posicionar a la compañía como uno de los destinos de compras más conocidos en el mundo. Eric de Besa es el CEO de Centauro Rentacar, una de las empresas líderes en el sector en España y Portugal. Es vocal de la Federación Nacional de Empresas de Alquiler Sin Conductor y vicepresidente de la Asociación de Alquiler Sin Conductor de la Comunidad Valenciana. Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Alicante, con más de 20 años de experiencia en el sector. Bienvenidos a todos. A mí, antes de empezar, me gustaría, simplemente para centrar un poco el debate, el que, por favor, si pueden poner un vídeo que he preparado, que creo que no llega ni a un minuto, y que nos situará un poco en el entorno en el que se mueve el sector turístico. ¿Por qué el turismo es importante? Pues podríamos decir como datos que representa el 10% del PIB mundial, 1 de cada 11 empleos son en el sector turístico, 1,5 billones en exportaciones, un 6% del comercio internacional y un 30% de las exportaciones de servicios. Hay unas previsiones de crecimientos de un 3,3% anual. Y se prevé de que en el 2030 habrán 1.800 millones de turistas. Yo he puesto este vídeo porque es un sector que, pese a los crecimientos, al desarrollo, es sumamente sensible a cualquier factor exógeno que se pueda producir, desde factores económicos, pero factores sociales, factores tecnológicos, económicos, ataques terroristas, lo hemos visto en otros países, con lo cual es un sector que, si bien se ha mantenido en constantes crecimientos, también es un sector que se ve afectado por casi todo lo que ocurre en su entorno. Ya sin más dilaciones, me gustaría, de forma breve, si me podríais indicar aquellos 3 retos, aquellos 3 desafíos que vosotros consideráis que son determinantes para el desarrollo del turismo en los próximos años. Si quieres, Amancio. Muchas gracias a CEDE, en primer lugar, por hacer una mesa sobre el turismo. Y, en segundo lugar, por entre los elegidos habérmelo propuesto a mí. Muchas gracias.
Bueno, yo tengo tres, podía decir alguno más, pero tres bastante claros. El primero es la transformación del producto. Somos un país donde tenemos un producto que en algunos casos está maduro y se necesita una transformación. Una gran parte de estos hoteles, estoy hablando ahora, han estado hasta ahora fundamentalmente en manos, vamos a decirlo, de particulares, con una visión a lo mejor empresarial menos ambiciosa y como iban funcionando bien, pues prácticamente no se han transformado. Yo creo que con la aparición de las inversiones, de inversores en el sector, porque no olvidemos que el turismo en este país durante décadas nadie ha creído ni se lo ha tomado en serio y nadie ha invertido. O sea, es un fenómeno que parece increíble reciente con las OCIMIS y sobre todo, diría yo, pero fundamentalmente con el crecimiento y el desarrollo de las cadenas hoteleras, con lo cual hay una visión empresarial de retorno y, por supuesto, se está produciendo un gran fenómeno, una gran oportunidad de transformación. Solo falta también que desde las administraciones pues, los destinos se recuperen también. Este es uno. El segundo, yo diría que es la de los grandes retos, es la comercialización internacional de larga distancia, que es la que tiene un poder adquisitivo mayor, fundamentalmente por los mercados de Asia, que es un proceso que creo que tiene que ser seguramente el reto no solamente Asia, también toda la Iberoamérica con su desarrollo y, por supuesto, los Estados Unidos. Y el tercero, muy interesante, es el del crecimiento de las empresas y la internacionalización, como todo el resto de España, de las empresas españolas. Empresas que nacieron prácticamente desde abajo y que con sus reservas y sus recursos propios han ido creciendo y se han convertido en muy competitivas, seguramente más competitivas que el promedio de cadenas internacionales, y están creciendo. Yo creo que esto es muy importante porque es para el país que el futuro tenga grandes multinacionales. Ya tiene algunas pequeñas multinacionales del sector, pero yo creo que va a haberlas, este fenómeno va a continuar. Yo creo que son los tres fundamentales. Javier. Pues, primero, muchísimas gracias por invitarme. Coincido con Amancio en lo que ha dicho. Para nosotros el reto más importante del sector turístico en España es el aumento de la calidad de los viajeros, de los profesionales y del producto. Es un debate eterno en el turismo español y yo creo que es el momento de acometerlo. El segundo reto para nosotros es Asia. Hoy yo creo que relacionado con los discursos que hemos oído antes, tras la crisis económica y la nueva composición global del mundo, para nosotros es muy importante entender el peso que va a tener Asia y cómo va a marcar el futuro en el turismo en el mundo. Y otro reto importante es que en la economía española se entienda el turismo como un fenómeno transversal. Nosotros somos un retailer y hoy en día para todos los retailers en el mundo, especialmente en Europa, los clientes internacionales, los nuevos consumidores son una fuente de ingresos crucial. De hecho, nosotros los podríamos llamar turistas o los podríamos llamar nuevos clientes. Lo que sí que es cierto es que para todos los retailers en Europa el espectro de clientes ha cambiado fundamentalmente, ha cambiado drásticamente. Ya no nos importa tanto si el cliente está en España, si está en Madrid, si está en Barcelona o si está casi a 14 horas de vuelo. El peso en las compras de estos viajeros va creciendo cada día. Muy bien. Bueno, gracias al CEE también por esta invitación a un evento tan importante. Yo creo que, aunque suene obvio, yo creo que los retos importantes para el sector, según Coyuntur, este año pues vamos a superar la cifra de 80 millones de turistas y yo creo que va a ser un reto en sí simplemente hacer que esos turistas sigan viniendo. Estamos en un entorno en el cual ciertos mercados emergentes que hasta ahora de alguna forma nos han prestado algunos turistas, con lo cual vamos a tener que convencer a estos turistas para que sigan viniendo a nuestro país, ¿no? Evitando conflictos internos y problemas que podamos tener de forma interna, ¿no? De hecho, incluso este verano ha salido mucho el debate de, ¿sobran turistas en España o no? Vamos, yo desde aquí quiero decir bien alto que no sobran, faltan. Yo creo que deberíamos hacer todo lo posible para que vinieran más y simplemente lo que tenemos que ver cómo queremos organizar y regular ese turismo, ¿no? Otro reto importante creo yo que es crear el valor, ¿no? Un poco lo que decía Amancio, por cambiar un poco
al turista. O sea, tenemos que crear valor a nuestra oferta. Estamos envueltos, creo que tenemos que separarnos un poco del concepto low cost, que yo creo que realmente está dañando a la economía, y tenemos que separarnos de ese concepto creando valor y haciendo ver a nuestro turista que, bueno, que hay cosas de la calidad que no cuestan, pero hay otras cosas que sí, ¿no? Y ahora estamos en un mercado maduro, suficientemente maduro, como para que el turista ya se está dando cuenta de que vale la pena a veces pagar un poquito más por obtener un cierto valor, ¿no? Bueno, y como tercero, pues como me pilla a mí también de pleno en este tema, pues yo creo que será un reto importante la regulación de la economía colaborativa, que tantos trastornos ha creado en el sector durante este tiempo, ¿no? Con lo cual, bueno, esos serían los 3 retos que creo que puede ser. Hemos hablado de retos, pero riesgos. Yo os pido que no seamos prudentes, que seamos correctos, pero no prudentes. O sea, ¿qué riesgos tenemos como país para poder frenar inversiones, para que no haya pues una cierta remodelación? Sabemos todos que España pues tiene un litoral que adolece de una parte pues con cierta obsolescencia y que requiere una renovación. Sabemos que no es lo mismo el turismo urbano, que va por un camino, que el turismo vacacional. Tenemos unos recursos turísticos que se tienen que preservar, que al final es un poco el activo que tenemos. ¿Cómo atraemos nosotros a ese cliente que tenemos claro que queremos que venga, que tiene una capacidad de gasto importante? Y aquí hay que ver cómo equilibramos el binomio cantidad y calidad. Hasta ahora las administraciones hemos estado contando, han venido 14 millones más, han venido 3 millones más, cuando quizás lo importante era más el dinero que dejaban, el target de esos clientes. ¿Cómo se concilia eso? O sea, ¿estamos preparados? ¿España es un país que está ayudando a ese desarrollo, a esa consideración, a ese cambio, a la calidad? Yo creo que tenemos todo lo fundamental. De hecho, si somos uno de los primeros, pues no debe ser por casualidad. Si tenemos la segunda esperanza de vida del mundo, tampoco debe ser por casualidad. Creo que tenemos a favor muchas cosas. Primero, seguridad. Seguridad en todos los sentidos. Seguridad en la calle y seguridad si te pasa algo en un hospital. Tenemos unas infraestructuras extraordinarias. A veces alguno ha dicho que se han pasado, que ha habido despilfarro. Hombre, yo creo que el porcentaje de despilfarro con el resultado final ha sido muy pequeño. Afortunadamente, alguien le ha dado por despilfarrar haciendo infraestructuras, podía haber sido peor. Tenemos un estilo de vida reconocido por todos. Tenemos una situación geográfica con clima, gastronomía, cultura, incluso un país pues, que crece, etcétera. Con lo cual yo creo que somos un país marino. Tenemos efectivamente, como decíamos antes, una parte de este producto desfasado que se está renovando a gran velocidad gracias también a la aparición, sobre todo el crecimiento de grandes cadenas y esa visión empresarial de largo plazo que es absolutamente imprescindible. Yo creo que tenemos muchas... el punto débil, comentaba antes, pues que tenemos pocos vuelos internacionales. Yo creo que este es uno de los mayores. Y tenemos otra cosa muy importante, el crecimiento del turismo urbano, vacacional, urbano, pero también urbano, también de naturaleza, también de tipo rural, en definitiva ese que genera experiencias y que la apuesta, lo mismo se tiene que estar haciendo con la transformación no de la grandes ciudades, de los centros históricos que se está haciendo, sino de cualquier pequeña ciudad, de cualquier pueblo que tenga algo diferenciado, porque será un gran valor en el futuro, ¿no? Entonces yo en ese sentido creo que lo tenemos todo y lo que necesitamos es esa orientación hacia el turismo internacional y no veo más amenazas. Obviamente hay dos, una es el terrorismo y otra es cómo se combina el turismo de calidad con el turismo de masas, muy facilitado a través del mundo de la tecnología y de las plataformas tecnológicas que ni siquiera se reconocen como con responsabilidad propia, sino como tablones de anuncios virtuales, que son capaces de facilitar alojamiento en establecimientos simplemente no legalizados. Son organizaciones que como mínimo se les tendría que exigir que vendan, comercialicen exclusivamente productos legales, no productos alegales o ilegales. Creo que sería lo mismo, aparte que un buen control fiscal tampoco estaría mal, ¿no? Yo creo que mayoritariamente tenemos enormes oportunidades y amenazas más allá de estas y el fenómeno de turismofobia
que es un fenómeno muy de moda, aquellos populismos que cuando, vamos a ver, por ser algo provocador, que cuando lo tienen todo pagado de siempre, cuando están a pensión completa, pues entonces se indignan contra los que les mantienen. Javier. Ahora vivimos un momento crítico y crucial en cuanto al turismo, y yo creo que es un momento en el que debemos tomar decisiones valientes, tanto los organismos públicos como los privados. Yo imagino que en los años 50, cuando empezaron a viajar los primeros europeos tras la Segunda Guerra Mundial, la gente eso supuso una transformación social importante, sobre todo en destinos como España. Y ahora vivimos un momento también de ese mismo nivel, que es la incorporación de un mundo entero. En aquel momento solo viajaba la mitad o una parte del mundo, y hoy, a raíz de la caída del muro de Berlín, se incorporan un inmenso número de viajeros. De hecho, hoy, si hablamos en este momento, si hablamos de turismofobia, pensemos que viajan 1.200 millones de turistas, y las previsiones optimistas dicen que llegarán a viajar 2.000 millones. Por lo tanto, ¿cuántos turistas caben en ciudades como Venecia o cuántos turistas caben en ciudades como Barcelona? Y esto es una pregunta absolutamente clave para la transformación de los destinos y para las infraestructuras, y cómo esos destinos se cohesionan entre los ciudadanos y los viajeros. Es un momento muy importante. Ayer leíamos que Venecia ya va a prohibir la entrada de grandes cruceros en la ciudad, definitivamente, y hablaban de una batería de medidas muy importante para restringir la llegada de viajeros en una ciudad que tiene 55.000 habitantes y 24 millones de turistas. Pues en ese momento, igual que en los años 50, 60, los destinos crecían y el primer millón de turistas daba paso al segundo millón, y veíamos cómo llegaban a España, ahora nos encontramos en ese momento crucial a la hora de definir qué tipo de turistas queremos. Y el famoso debate calidad y cantidad. España turísticamente son dos modelos, tiene dos fórmulas turísticas muy diferenciadas, que no todos los países tienen, y que nosotros contamos con esa ventaja, que es el sol y playa, que tiene unos modelos de comercialización totalmente diferentes al turismo urbano. Cuando queremos mezclar el turismo de sol y playa con el turismo urbano, siempre sale mal, puesto que los canales, los viajeros, el nivel de gasto, etcétera, son difícilmente compatibles. Cuando tú te diriges a los grandes mercados y haces contrataciones masivas de viajeros, luego resulta difícil tirar, cuando trabajas un producto desde la base, desde el precio, es muy difícil tirar para arriba. No así al contrario. Cuando tú te posicionas en un destino desde la parte más importante, que es la calidad, el caso, por ejemplo, de Milán con los rusos es un caso bastante claro para mí de éxito. Cuando tú te posicionas y te diriges estrictamente hacia los que influyen, hacia las personas que arrastran a los demás, es muchísimo más fácil luego ir creciendo siempre desde la calidad. Pero para nosotros, y lo vemos en las cifras, el impacto económico en las ciudades es bastante claro cuando tienes un modelo y cuando tienes otro. Yo creo que en este momento España, y sobre todo las ciudades, tienen que tener la valentía de dirigirse única y exclusivamente hacia los turistas de mayor impacto transversal en la economía. Sí, yo, Javier, ahí también estoy bastante de acuerdo contigo, que de alguna forma tenemos que distinguir lo que es el turismo vacacional del turismo de ciudades, ¿no? Evidentemente, en destinos maduros, con mayor poder adquisitivo, con situaciones singulares, diferentes, quizás sí que tenga un poco sentido pues, establecer algún tipo de forma de regular o de subir la calidad del cliente, pero en las zonas turísticas yo creo que estamos hablando de algo completamente diferente, ¿no? Yo creo que el gran problema que ha existido, por lo que la gente realmente ha creado o tiene esa turismofobia, quizás sea porque, bueno, debido a estas economías colaborativas, pues se ha deslocalizado el territorio, y quizás uno de los retos importantes para el futuro, para nosotros, tiene que ser un poco regular el territorio turístico, ¿no? Regular un poco zonas, hacer compatible el turismo de playa, sol y playa,
con el turismo residencial y que realmente no intervengan o no interfieran en las vidas de nuestros ciudadanos, ¿no? Porque, en definitiva, la turismofobia precisamente ha surgido especialmente en los sitios de sol y playa, ¿no? De todas formas, si me permitís, para poner un poco de debate, yo lo de la turismofobia, que realmente no lo comparto, ¿no? Porque creo que España es un país hospitalario, pero sí que es cierto, y yo creo que hay que ser autocrítico, sobre todo para progresar, que España en su momento fue un destino emergente y lo que hizo fue promocionarse, lo que ahora hacen muchos destinos emergentes. Pero sí que se dejó un poco de lado la gestión de lo que es el propio destino turístico. Turismo no es solo promocionar y que vengan turistas, turismo es movilidad, turismo es medio ambiente, turismo es densidad, turismo es compatibilizar la vida del residente con la vida del turista y yo, bajo mi punto de vista y que conozco un poco las diferentes administraciones, creo que hemos trabajado mucho por contar el número de turistas con una promoción muy bien hecha, además, en los mercados internacionales, pero faltaba un trabajo de gestión del propio destino, que en muchos casos no se ha hecho. Pero abundando un poco en un tema que has comentado, el tema de los nuevos modelos colaborativos. Los nuevos modelos colaborativos son una realidad. Tenemos además que tener en cuenta que estos modelos impactan mucho en el sector turístico, donde prácticamente han entrado como uno de los primeros sectores. La convivencia de esta innovación, de estas actividades con el sector que nosotros llamamos tradicionales está siendo complicada, hay un anclaje difícil. Yo aquí lo que siempre veo es que el sector tradicional requiere un poco a las administraciones para que sancionen, para que impidan el desarrollo de la actividad, y claro, yo lo veo desde una perspectiva global y pienso, esto es innovación, nosotros no lo vamos a poder frenar. Otra cosa es que las reglas del juego tienen que ser iguales para todos, esto estoy de acuerdo, pero los sectores tradicionales insisten mucho en que se regule a estas nuevas actividades en lugar, que yo por lo menos lo haría diferente, de decir que me desregularicen a mí, que tengo una servidumbre y unas cargas normativas exageradas. ¿Cuál es vuestra posición al respecto en este tema? Bueno, pues vamos a ver. Antes un matiz sobre el tema anterior. Yo creo que el proceso de la transformación de los productos vacacionales obsoletos por parte de la hotelería está en marcha. Como decía antes, fundamentalmente por las cadenas hoteleras y también por los nuevos inversores a través de SOCIMIS, fondos, etcétera. Lo que se necesita ahora, evidentemente, es a través de las administraciones. Y eso tiene que pasar por una nueva financiación de los municipios turísticos. El modelo que se ha utilizado de financiarlos con la concesión de licencias ha acabado con el resultado que todos sabemos. Es necesario buscar una fórmula distinta para aquellos municipios que tienen una gran concentración en un periodo muy corto y que, lógicamente, no pueden estar financiados como el resto de municipios. En fin, en cuanto al tema colaborativo, yo es que no lo entiendo muy bien esto de colaborativo. O sea, entiendo que hay alguna plataforma de nuestro sector que están en San Francisco, en Palo Alto, y que con la colaboración valen 30.000 millones, 40.000, 50.000, y no acabo de entender muy bien en lo que consiste. Me pregunto si algunos se llaman colaborativo al no tener que pagar impuestos, a saltarse todas las normas, a vender total. ¿Es eso a lo que hablamos de colaborativo? Como le ponemos una palabra bonita, con un barniz de ética superior, nos lo permite hacer todas las canalladas, todo lo que además sería un vulgar delincuente que incumple con todos sus tal. Por lo tanto, si estamos llamando a aquellos que no asumen responsabilidades, después pongo un ejemplo. Cualquiera de nosotros podría, y tú has sido directora general de turismo, cualquiera de nosotros podía crear una plataforma de este tipo y enseguida lo cogerían y le dirían no. Tú tienes que cumplir todo eso porque estás compitiendo con agencias de viajes, con tal. Claro, si yo me voy fuera y me la monto fuera, en Estados Unidos, entonces sí que no me van a decir nada. Y me voy a poder permitir y puedo explicar que yo soy un ente abstracto, que no tengo responsabilidades ni pago impuestos, no aquí. Entonces, yo creo que tenemos que centrar muy bien las cosas porque si no empezamos a llamar de cualquier cosa. Lo que está claro es que como consecuencia
de esto, se produce un movimiento que hace incompatible y que hace que haya un número de visitantes que pueda ser insostenible. En cuanto a lo de la normativa, yo me considero una persona muy liberal como cualquier empresario y mi liberalismo acaba justamente en el momento en que empieza la realidad. Quiero decir, el modelo que tenemos ha funcionado o no, es bueno o no el regulado. Hombre, estamos en contra de tantas normas, nos quejamos todos los días y con razón, pero a la hora, entre un regulado y una selva, buscamos el regulado. Entonces, es posible que haya algunas normas o algunas regulaciones que tienen que haber. Es cierto, en el sector hotelero, bueno, tienes inspecciones, pero vaya, todos los días y de todas las cosas. Y te vienen a medir las bañeras y vuelven al cabo de un mes a medir inspectores de turismo. Pero yo prefiero hoy ese modelo, porque ha tenido éxito, simplemente que un modelo donde, sin cumplir ninguna normativa, cualquiera pueda alquilar su vivienda, convirtiendo además lo que es una vivienda como si fuese un lugar hotelero. No estoy en contra, obviamente, ni todo lo contrario, de las nuevas tecnologías, pero yo creo que tenemos que tener en todo esto un poco de sentido común y saber qué modelo queremos, porque todo no es compatible. Y un ejemplo voy a poner, muy importante. Si cogemos el ranking de los municipios con renta más baja de España y ponemos un ranking, y no voy a nombrar ninguno para no hacer publicidad negativa, aparecen varios destinos, entre los 10 primeros aparecen 3 o 4 destinos turísticos muy conocidos por todos. Eso quiere decir que hay algún tipo de turismo de destino que no genera riqueza y no crea empleo. Y si no genera riqueza y no crea empleo, pues no es de interés general. Máximo cuando hay un modelo regulado que efectivamente crea intensivamente empleo, como se ha demostrado en toda esta crisis y como ha afortunadamente contribuido a la recuperación económica, a la recuperación del empleo. Por lo tanto, al final la estrategia consiste en aquello que queremos ser y, en definitiva, poner las condiciones para que esto sea así. Y nosotros creo que en ese sentido, con el turismo de calidad, nos tenemos que plantear lo que queremos ser. Y obviamente, el primer fundamento del turismo de calidad es tener un producto de calidad, en todos los sentidos, en el más amplio sentido, tanto como destino, como hoteles, como infraestructuras. Ya las tenemos, la ventaja es que hay una parte importante que ya la tenemos. Importante, pero solo un matiz. Esto está muy bien, Amancio, pero ya sabemos que de momento lo que es el Gobierno y lo que es la Comisión Europea no está por ninguna labor de poner regulaciones adicionales a estas actividades y que llevamos stand-by en esta situación desde hace unos 7 o 8 años. Y nadie se está pronunciando, estas empresas pues siguen haciendo sus procesos de expansión. Y yo no digo que esté bien o que esté mal, lo único que digo es la realidad, y es que en estos momentos no hay interés alguno por resituar y por regular estas actividades. Sí, esto es un problema, yo creo que a nivel no solamente de aquí, sino de todo el mundo, como lo es el del alojamiento alegal, que después se ha legalizado para que no fuese ilegal. Legalizando la ilegalidad, pues ya deja de ser ilegal. Y esa fórmula es absoluta. O sea, pensar que una vivienda donde viven un bloque de pisos, donde viven familias, puede haber allí un piso donde venga la gente, como es joven, lógicamente a divertirse, solo faltaría, que se pasan 4 días y cuando estos se cansan vuelven otros Bueno, esto me parece que es un tema que es una absoluta insensatez, ¿no? Yo creo que el sentido común tiene que estar por encima de todo y es verdad, este problema no se acaba de abordar y menos conjuntamente porque es un tema incluso a nivel mundial. Cada ciudad va tomando sus medidas según se le va ocurriendo. Creo que es un tema aquí, estamos en un país donde las comunidades autónomas tienen la mayoría de las competencias sobre turismo, pero lógicamente eso habría que coordinarlo. Pero no solamente a nivel, incluso diría que es un problema más bien de nivel de ciudades y no solo a nivel de un país o de un Estado, sino a nivel europeo y a nivel mundial. Yo echo de menos que haya movimientos en este sentido para que a nivel mundial se fijen unos mínimos de protocolos donde se puede llegar y donde no. Javier. No, el contexto de este congreso es la digitalización, ¿no? Y la industria turística es quizá la industria más digitalizada de todas en cuanto a los modelos de acceso a los viajes y los modelos de compra. Es evidente que la economía, las nuevas plataformas digitales plantean unos niveles de regulación que hoy por hoy a nivel mundial todavía nadie ha sabido
nadie ha sabido delimitar, porque lo que es cierto es que cada ciudad aporta una iniciativa diferente. Por lo tanto, es verdad que estamos ante una situación que está aquí para quedarse, pero que hay que ordenar. Y yo pienso más pronto que tarde, porque sobre todo, si no, como tú has dicho, es un debate eterno, ¿no? Y al final, en este debate eterno, yo creo que nos perdemos en lo más importante que comentaba Mancio dentro de su comentario, que es el de que hoy hay turistas que no generan empleo ni riqueza. Entonces, yo creo que el debate interesante es identificar ese grupo de turistas y la transformación en términos de producto y de comercialización de estos destinos, ¿no? A vosotros, claro, os afecta con Uber directamente, afecta vuestra línea de flotación directamente. Sí. Bueno, no es exactamente así, pero bueno, sí que de alguna forma quería aclarar dentro de mi sector, porque a lo mejor el público pues, tiene algún concepto cambiado respecto a lo que es el turismo colaborativo en nuestro sector, porque de alguna forma creo que somos un poco pioneros en ese aspecto, ¿no? Yo creo que de alguna forma vino el mundo colaborativo a nuestro sector y probablemente después pasó a otros ámbitos, ¿no? Y también para un poco aclarar pues, esa palabra tradicional que has comentado, que no sé, me suena hasta despectiva, ¿no? Cuando la oigo en algunos momentos, ¿no? Y se me ocurrió una manera muy simplista de pensar esto, ¿no? Porque al final yo creo que el sector colaborativo sí debe regularse. ¿Por qué? Y ahora lo explicaré. Pero de alguna forma nuestro sector empezó en la época de la crisis, cuando los jóvenes empezaron a compartir vehículos y de alguna forma para viajes de media y larga distancia pues empezaron a compartir gastos, ¿no? Con lo cual había un componente colaborativo y social. A partir de ahí, pues a alguien se le ocurrió, bueno, y si en vez de un viaje hago 3 al día, pues todavía a lo mejor gano algo de dinero, ¿no? Con lo cual seguía el componente colaborativo, pero el social y el económico pues desaparece, ¿no? Luego están las plataformas de alquileres entre particulares, ¿no? Que al final es un concepto completamente diferente al colaborativo, en la cual pues a partir de ahí a alguien se le ocurrió, bueno, pues si hay gente que gana dinero con un coche, pues ¿por qué no monta una plataforma con miles de coches? Que además no son míos, que además no tengo que hacer una inversión. Y a partir de ahí se monta una plataforma en la cual el usuario se tiene que dar de alta o se da de alta en una plataforma que desde luego no está de alta como alquiler de vehículos sin conductor, que es lo que marca la ley, y a partir de ahí empieza, pues de alguna forma, a ganar dinero. Desaparece el componente, bueno, se mantiene el componente colaborativo, pero desaparece el componente social. Claro, a partir del segundo día yo ya sé dónde vive Manolo, sé que vive en la calle de atrás y voy directamente y le alquilo el coche a él, ¿no? Sin pasar por esa plataforma, con lo cual ahí entra también la economía sumergida. Tercer concepto que existe es el car sharing, un concepto que ha salido en las grandes ciudades, de alguna forma por la necesidad de regular y descongestionar las grandes ciudades, de eliminar la contaminación, y es un concepto que ha surgido al amparo de los ayuntamientos, porque realmente han tenido interés en que esto prospere, y de los fabricantes de coches que en definitiva han querido empezar a sacar un producto como es el producto eléctrico y que por el momento no pueden sacarlo de otros sitios, puesto que las infraestructuras actuales no lo permiten, ¿no? Entonces, pienso, ¿y qué somos los tradicionales? Bueno, los tradicionales al final tenemos la misma tecnología que tienen la empresa colaborativa, somos unas empresas perfectamente sostenibles, que ganamos dinero, que no tenemos que ser de alguna forma subvencionados, en cierta forma por fabricantes y por ventajas de ayuntamientos, y que sí, que estamos regulados, que quizás esa sea la gran diferencia, pero estamos regulados yo también pensé, ¿y no es mejor no estar regulados? Pero esa regulación que tenemos es regulación básica, es regulación que ayuda a contener el terrorismo, por ejemplo. Nosotros estamos en continuo contacto con las fuerzas de orden y seguridad del Estado, facilitando datos de los clientes que nos van alquilando en cada momento. Y, sobre todo, tenemos una regulación que garantiza el derecho del consumidor. Que no olvidemos que la regulación es garantizar el derecho del consumidor. Y en el caso de las economías colaborativas, si no regulamos eso, el consumidor no tendrá ningún derecho con el tiempo. Con lo cual, creo que sí que hay que regular en cierta forma. Sí que es verdad que a lo mejor nos sobra algo de regulación, pero que hay que regularlo sin ninguna duda.
vamos a hablar un poco de tecnología. En una encuesta que se realizó a CEOs de empresas del sector turístico sobre cuáles eran los retos más relevantes para ellos a los que se enfrentaba su empresa, destacaban las primeras respuestas, en las primeras prioridades, todos los aspectos relacionados con la transformación digital de la empresa, el Big Data, herramientas pues, que puedan ayudar a vender de forma diferente, a conocer mejor al cliente que vendemos. Esto seguramente igual en otra ponencia nos lo podrán aclarar. Pero efectivamente estamos en otro entorno. Pero ¿cómo pueden las pequeñas y medianas empresas, que al final es el tejido que hay en nuestro país, el ponerse en la vanguardia de todo lo que son las tecnologías, de ese proceso de digitalización, que mucha gente habla de procesos de digitalización, que yo creo que no sabe muy bien qué quiere decir el proceso de digitalización, pero que parece que es lo que toca ahora? O sea, ¿cómo lo habéis trabajado en vuestras empresas? Pues no lo sé muy bien. Vamos a ver, yo creo que es verdad que se habla mucho de eso, incluso a lo mejor hasta demasiado en el sentido. Yo creo que una empresa lo que tiene que tener es un objetivo, una estrategia, una cultura propia, una eficiencia a corto plazo, crecimiento a medio, innovación por evolución y, si es posible, disruptiva, y tienes que para eso tener tecnología por la calle o mercado, que hoy yo creo que es muy accesible para todos. Yo creo que lo mejor es incorporar, que las empresas incorporen a mucha gente joven y que se dejen llevar simplemente. Es de la forma más natural posible. Yo creo que a veces es una cuestión de simplemente no ofrecer resistencias, pero no podía decir mucho más. Yo estoy en una organización que por circunstancias tiene una parte hotelera y tiene una parte de distribución central de reservas, que ahí es obvio que o tienes una tecnología puntera o es que, vamos, desapareces en muy poco tiempo. Pero yo lo veo con enorme naturalidad cómo se va produciendo esto, y sobre todo cuando estás incorporando mucha gente joven y obviamente cuando pones al frente de estos proyectos pues a gente de 30 años, claro, o de menos. Si pusieras a gente de 60, pues a lo mejor el tema iba de otra forma. En definitiva, aquellas personas que todo lo nuevo les apasiona y les parece una oportunidad en vez de una amenaza, y que no lo utilicen como un juguete, lógicamente, sino que tenga una función práctica. Pero al final es vamos, no me atrevo a decir eso, pero es un instrumento más, es una herramienta más, que puede convertirse en estratégica, es cierto, pero yo creo que las empresas lo que tienen que tener muy claro es toda la hoja de ruta, dónde van, cómo van, etcétera, etcétera, ¿no? Si no, perdemos un poco el objetivo y pensamos que con esto es suficiente, ¿no? Bueno, en este mundo globalizado, para mí, las empresas que más futuro tienen son las pequeñas empresas. Las empresas que tienen algo que contar, las empresas artesanales. Yo creo que en este momento estamos viviendo un efecto reacción de los consumidores hacia aquellos productos que son realmente auténticos. Y desde luego en los procesos de digitalización de las pequeñas y medianas empresas, yo recomendaría que vieran aquella forma de unirse a plataformas que resuenan en todo el mundo y que las promocionan a nivel mundial, porque yo creo que esa es la fórmula. Y de nuevo nombrando a Italia. Yo siempre nombro a Italia porque decimos siempre que los italianos se venden mejor, y yo digo que no es verdad. Los italianos se venden yo llevo 20 años yendo a congresos, y cuando hay un congreso de 500 personas vendiendo productos, 200 son italianos, 100 son franceses, y luego estamos todos los demás. Entonces eso es importante. Yo creo que esa bidireccionalidad del turismo es para mí la clave, y lo que me gustaría, si de mi parte alguien se puede quedar con alguna idea de cara al futuro. El turismo es muchísimo más que un viajero que viene aquí a disfrutar de nuestro país. El turismo España es nuestro escaparate. España es nuestra quinta avenida. Cuando un viajero viene a España y pasa por nuestras calles y ve el queso, ve el cava, ve el vino y ve todos los productos que nosotros podemos ofrecer, se convierte automáticamente en nuestro consumidor o no. Por lo tanto, es muy importante que los viajeros tengan una cierta calidad, no solo para que cuando vengan al destino gasten más, sino porque esos son clientes para el futuro. Para las pequeñas y medianas empresas de cualquier localidad de este país, es muy importante
que vengan a ver sus productos, ya que tienen la oportunidad de exponerlos, y qué mejor sitio que en su propia ciudad, que vengan a ver sus productos posibles nuevos clientes. Yo llevo una corbata de Marinella, es un sastre italiano, napolitano. Solo tiene 3 tiendas, le da igual, hay colas para ir a esa tienda. Él ha conseguido, y los sastres napolitanos son un ejemplo, de cómo las pequeñas y medianas empresas artesanales son empresas globales sin necesidad de viajar. Y, por ejemplo, Harrods es la empresa Harrods es la empresa del mundo que más clientes internacionales tiene en función de su venta. Los tiene de todo el mundo. De cuántos países existan, Harrods tiene un cliente y, sin embargo, está en Londres. Esa es la manera para mí de hacerse internacional, es la manera de hacerse muchísimo más global. Y yo animo a las pequeñas y medianas empresas a que salgan al mundo a promocionarse y a que salgan al mundo a vender unos productos y a contarlo, porque de verdad hay un interés tremendo. Y ahí es donde entra tu pregunta, ¿no? La digitalización. Existen muchas plataformas. Por ejemplo, vemos cómo existen plataformas de venta de vinos a nivel mundial, donde las pequeñas empresas se pueden incrustar ahí y hacer al país muchísimo más fuerte, muchísimo más, e incrementar de forma muy clara las exportaciones de sus productos. Por lo tanto, esas pequeñas empresas de Alicante, ¿no?, que hoy estamos aquí en Alicante, que producen vino o que producen juguetes o que producen zapatos, es muy importante que peleen por tener turistas que puedan ser clientes de ellos en el futuro. Bueno, un poco para volver a la pregunta que estabas haciendo, yo creo que el tema de la digitalización, probablemente nosotros en el 98, cuando lanzamos la primera web, probablemente en aquella época sí que era un tema bastante costoso para la pyme, ¿no? Además, invertías en una situación que realmente no sabías a dónde iba a derivar, ¿no? Yo creo que hoy en día la pyme, como dice Javier, tiene un montón de posibilidades para hacer conocer su producto, porque yo creo que es una parte fundamental para hacer que esos productos que dice Javier, que una pequeña pyme no es capaz de viajar al destino concreto, pueda utilizar esas plataformas que ya existen. Hay un montón de herramientas de open source que hoy en día tienen un coste pequeño o casi nulo y que pueden emplear, ¿no? Y sobre todo creo que la digitalización es importante para estas empresas, porque hoy en día la gente joven, la gente de futuro, lo que necesita es mucha comunicación, ¿no? Y esta digitalización lo que te permite es tener una comunicación horizontal, una comunicación constante. Prueba de ello es que, bueno, hoy se ha comentado, ¿no?, con esta aplicación del CD, pues estamos en continua comunicación aquí también, comentando cualquier cosa, y la gente joven necesita esa comunicación horizontal, ¿no? Con lo cual, esa digitalización yo creo que hoy es muy posible. Animo a la pyme y a la pequeña empresa, bueno, que se lance, porque ya no es tan costoso y hay un montón de plataformas para poder hacer esto, ¿no? Y sobre todo también pues tiene que utilizar estas plataformas para dar valor a su marca, ¿no? Porque aunque utilice estas plataformas, uno puede seguir dando valor a su marca, no es óbice para no utilizarlas. Quedan 8 minutos, yo no sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, pues ya nos la harán llegar. Quería hacer referencia a los países emergentes. Los países emergentes son una clara oportunidad para invertir, muchos de ellos, pero también son países en los que se está desarrollando una clase media, que son potenciales clientes. Los últimos datos que yo tenía es que la clase media llegará en el 2020 a 3,2 billones y en el 2030 a 4,9 billones, y este mayor crecimiento se producirá en la región de Asia-Pacífico. Yo precisamente la semana pasada estaba con, yo diría, sí, quizás la agencia china más importante que hay, y estaba hablando con ellos de contenidos, de productos, de posicionamiento. Y ellos me decían, y pensemos que a España vienen 500.000 chinos, o sea que de los que hay es que tenemos todo el recorrido por delante. Y me decía, esta empresa me decía que no sabemos crear contenidos para ese público concreto. Dice, estamos con muchas empresas de servicios, muchas empresas turísticas que nos están presentando productos, servicios, itinerarios, excursiones para nuestros clientes y no conocen la filosofía del cliente, no conocen las prioridades del cliente, y o conoces muy bien el mercado, muy bien ese segmento y qué es lo que quieren, o realmente son pues intentos fallidos.
¿estamos realmente trabajando para esa incorporación dentro de nada de una clase media que va a venir de países fundamentalmente del Asia-Pacífico, que representan millones y millones de personas? O sea, ¿nos estamos preparando a todos los niveles? Pues me imagino que unos más que otros, claro. Yo creo que es debemos de tener en cuenta que en un país como el nuestro, no tengo los datos exactos, pero me imagino que un 90%, un 80% viene del entorno de Europa Occidental, con lo cual es muy limitado. Pensando en el crecimiento que está dando en América y que está dando en Asia, evidentemente es un turismo que en este caso es urbano fundamentalmente, y debemos tener un futuro porque en España es el segundo país, creo, por patrimonios de la humanidad. Con lo cual tiene un enorme potencial. Y otro dato, que yo no sé si ahora se cumple exactamente esto, pero que aquí hay 2 ciudades que están entre las más demandadas del mundo, que es Barcelona y Madrid. Yo creo que ningún otro, ni siquiera Estados Unidos, ningún otro tiene 2 ciudades en ese ranking. No sé si ahora están entre las 2 entre los 10 o podrían ser entre los 12, pero bueno, que están ahí. Yo creo que esto es muy importante. En cuanto a la adaptación, obviamente, bueno, antes quisiera decir que para potenciar eso necesitamos, primero, rutas aéreas, y esas rutas hay que pagarlas porque inicialmente, con frecuencia, cuando empiezan las compañías, no les es rentable y necesitan un cierto tiempo hasta que la demanda cubra. Esa puede ser una de las misiones, justamente en forma de publicidad, no de ayudas, que se pueda contribuir. 2, la gestión de visados. Una de las causas de que también entre menos gente puede ser el tema de los visados, que es muy importante esa buena gestión, y después, lógicamente, adaptarse a una demanda que tiene unas ciertas singularidades. Creo, además, que como el turismo de experiencias es el que más va a crecer, porque una de las amenazas que tenemos, que tienen las ciudades, mi opinión es que las grandes ciudades, las grandes, ya están creciendo menos y van a crecer menos, y crecerán mucho más las medianas, porque mantienen su identidad. Unos problemas es la estandarización, la homogeneización. Si tú te vas a París o a Londres, Nueva York, y tienes los mismos restaurantes, las mismas franquicias, las mismas tiendas, llega un momento que pierdes interés. Si tú te vas a otras ciudades menores, por poner algunas, Sevilla, Oporto, Nápoles, etcétera, que mantienen su total identidad, pues ahí vas a un lugar distinto y tienes una experiencia distinta. Por eso las pequeñas, medianas, incluso para las rutas de este tipo de turismo, tienen un enorme potencial porque tiene una gran singularidad, que es lo que después se recuerda. Pero para eso, obviamente, habrá que hacer una adaptación a sus necesidades, y posiblemente hasta ahora, como era todavía un porcentaje no muy alto, los hoteles no lo tenían. Por poner nuestro caso de hoteles, como pueden ser otro tipo de instalaciones, seguro que el Corte Inglés esto lo tiene estudiadísimo, incluso nos podía ayudar a todos. Lo tienen seguramente. Pues, evidentemente, adaptarte a un segmento que es muy importante, ¿no? No, los chinos, has hablado del Asia-Pacífico. Yo creo que China es fundamental para cualquier empresa que quiera vender hoy algo. Los chinos no compran productos made in China. Esto es un dato muy interesante. Solo compran productos made in Europe. Por lo tanto, aquí volvemos al artesano, al producto local. Compran marcas de lujo internacionales hechas en Europa, pero también compran productos que no encuentran en China, productos que son singulares, que jamás nadie puede encontrar allí. Por lo tanto, de nuevo se abre otra oportunidad. China está en los inicios de lo que va a ser en términos de viajes y en términos de consumo y en términos de compra. Viajan ahora mismo entre 80 y 100 millones de chinos, la mayoría viajan en su región de Asia, por eso todas las ciudades que más crecen en el mundo en términos turísticos son todas asiáticas, con un gasto per cápita muy superior al de las ciudades europeas, básicamente por el consumo en productos locales. Piensa que un chino tiene un gasto por acto de compra en el entorno de los 500, 600 euros de media, pero lo más interesante es que los chinos que vienen a gastar en torno a 3.000 o 4.000 euros en productos cada chino, cuando se vuelven a China, lo más interesante es que siempre dicen que han comprado poco. Lo más relevante de todo esto es que todos, cuando han llegado allí, se arrepienten de no haber comprado más. Y esto a nosotros pues nos preocupa porque pensamos, oye, lo hemos hecho mal, ¿no? Yo creo que
lo primero que tienen que hacer, que tendríamos que hacer los organismos tanto estatales como las comunidades autónomas como los ayuntamientos es establecer muchísimos más vínculos con China, vínculos primero culturales y, en segundo lugar, económicos, y nos harían ser muchísimo más relevantes en el contexto económico global. Hoy Inglaterra tiene 136 conexiones aéreas con China semanales, España tiene 25, Alemania tiene 130 y Francia 108. Es decir, países primos interpares nuestros, el que menos nos cuadriplica en conexiones aéreas. Y esto no es por el turismo, es por cómo nosotros interactuamos con Asia, cómo nosotros nos vendemos en Asia y cómo nosotros hemos salido allí a contar que existimos. Javier, que nos queda un minuto. Bueno, pues seré breve. Un poco complementando a lo que estaba comentando Amancio y Javier, yo creo que sobre todo tenemos que trabajar también, sí que es verdad que estamos haciendo un esfuerzo importante por atraer a todos estos turistas, pero luego tenemos que hacer un esfuerzo importante porque se sientan en casa también, ¿no? Es un poco a lo que comentabas, estamos preparados para recibir esa oferta. Yo creo que tenemos que trabajar un poco la parte de la formación. Yo, como empresario turístico, me encuentro muchísimos problemas para encontrar profesionales del turismo, profesionales que realmente sepan acoger a esos turistas, a estos clientes, sepan qué es lo que quieren, se les dé el trato que realmente necesitan. El tema de los idiomas, por ejemplo, también es un problema importante, ¿no? El problema idiomático ya no solo de los chinos, sino de cara a cualquier otro turista. Fomentar un poco la formación del idioma y bueno, todo aquello que nos ayude a que el turista se sienta como en casa, que es definitivamente lo que él necesita, ¿no? Más que atraer. Bueno, es que nos han quedado pendientes temas pues como efectivamente la formación, los recursos humanos, la experiencia, ¿no? Como estrategia, ese valor añadido y emocional que se le da al producto turístico. La verdad es que han quedado cosas en el tintero, pero vamos a ser estrictos con el tiempo porque si no perjudicaríamos a los que vienen detrás. Muchísimas gracias a los tres por compartir esta mesa y por vuestras aportaciones, y a ustedes por escucharnos. Gracias.